Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Alejandro Ortiz Balandrain. Soy diácono. Ahorita estoy ejerciendo mi ministerio en la parroquia Santa Clara de Asís y también como medio tiempo también, bueno, continuamos con nuestros estudios en el seminario de Monterrey. Entonces, pues bueno, estamos ahí medio tiempo en el seminario, medio tiempo en la parroquia. A mí el padre David, porque también estoy tomando algunas clases con él, me pidió grabar una sesión. Tengo entendido que es la tercera sesión, para compartir con ustedes un poco sobre lo mismo que estamos viendo de teología pastoral. Entonces, para eso me gustaría presentar una pequeña presentación de PowerPoint, para que sea más claro a través de imágenes, que también no sea tan tedioso la sesión. Entonces, bueno, voy a compartir aquí la presentación de PowerPoint. También, bueno, antes de iniciar, me gustaría, pues, comenzar con una oración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, lo ilumines con la luz del Espíritu Santo para que puedas hacer que nosotros podamos entender las cosas que vienen de ti, que podamos nosotros también iluminar nuestro caminar, nuestra realidad, y que a través de lo que veamos el día de hoy podamos aplicar acciones concretas, pastorales, para el bien de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar acerca de pues una pequeña introducción de lo que son los fundamentos bíblicos de la pastoral. Nosotros, para poder entender mejor un concepto, una idea, algún refrán, nosotros tenemos que partir del origen, del por qué se dio ese concepto, ese refrán, esa idea. Nosotros tenemos que conocer de dónde viene para que podamos entender mejor lo que esa idea quiere significar en este momento presente, ¿sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos la etimología de las palabras, porque sabiendo de dónde provienen, nosotros podemos entender de manera mejor lo que aquella palabra quiere significar o quiere expresar. Entonces, pues bueno, es lo mismo con todos, ¿no? Con todo lo que veamos, con todo lo que vemos día a día, debería de ser bueno que nosotros nos adentráramos al origen de las cosas para poder, bueno, entender mejor. Entonces, vamos nosotros a iniciar hablando un poco acerca de cómo inició el término de pastoral. Entonces, y pues la misma palabra nos da la clave, ¿no? Pastoral. Así como la palabra Biblia me hace pensar en otras palabras como biblioteca, bibliografía, biblista, pues también esta palabra de pastoral me hace pensar en otras cosas, me hace pensar en otras palabras que tienen relación al tema, que tienen la misma raíz, ¿sí? Entonces, les pregunto, aunque sea esta clase grabada o pregrabada para dárselas a ustedes, me gustaría que también ustedes de alguna manera participen. Entonces les pregunto, ¿qué palabras semejantes se te vienen a tu cabeza, a tu mente, cuando escuchas la palabra pastoral? Les doy unos pequeños segundos para que mediten, para que piensen. Si quieren, lo pueden también ver conveniente, decirlo en voz alta, adelante, pueden hacerlo. Muy bien, si pensaste en pastorela, pastoreo, pastor o incluso tacos al pastor, pues bueno, no están muy lejos del reino, diría un profesor acá en el seminario. Entonces, pues bueno, ya con esto nos vamos haciendo la idea de
qué quiere decir la palabra pastoral. Y sobre todo cuando lo unimos a la teología pastoral, a otra palabra que en este caso es teología. Pues muy bien. De hecho, nosotros estamos muy familiarizados con este término, con la pastoral. De hecho, no sé si se dan cuenta de ello, pero en nuestra parroquia utilizamos mucho esta palabra. Yo no sé si ustedes han escuchado de la pastoral social, de la pastoral juvenil, de la pastoral matrimonial, de la pastoral catequética, de la pastoral litúrgica y así nos vamos. Entonces, esta palabra está muy familiarizada con nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver en el trabajo de la iglesia. Entonces, todo eso que hacemos en torno a nuestra parroquia es pastoral, ¿sí? Y a todo le llamamos pastoral porque quiere evocar algo que nosotros debemos hacer en esas acciones concretas o en ese grupo, en esa sección específica de la parroquia, como son los matrimonios, la familia, los jóvenes, los niños, la catequesis, la liturgia, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces esta palabra eh, pues hace referencia a acciones concretas de la iglesia, pero también en relación a las tareas que hace un pastor, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder entender mejor cuáles son esas tareas del pastor, pues es preciso ver lo que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Si alguien ha tenido la experiencia de ser pastor o de conocer a alguien que en su vida fue pastor, que, que tuvo en su rebaño a ovejas, que las cuidó, que las alimentó, pues bueno, ya va a estar más familiarizado con esta idea. Pero quienes no, para que nosotros podamos entender, necesitamos comprender. Para poder entender lo que se nos quiere decir con esta idea, nosotros tenemos que comprender la realidad de lo que significa una tarea del pastor, ¿sí? Yo siempre pongo estos ejemplos en la parroquia. Quien nació en una cuna de oro nunca va a entender del todo lo que es la pobreza, lo que es el pasar hambre, lo que es pasar necesidad de cualquier tipo. Por eso es necesario que nosotros tengamos alguna experiencia de, de necesidad para nosotros poder comprender. Es más fácil que una persona que ha pasado hambre se solidarice con una persona que está pasando hambre. Entonces, si nosotros queremos poner en nuestra parroquia o en nuestras acciones concretas parroquiales lo que significa el ser pastor, necesitamos comprender desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento lo que significa o lo que significaba para ese tiempo el ser pastor. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre el Antiguo Testamento primero. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba en constante peregrinación, un pueblo que iba caminando de un lugar a otro, un pueblo de origen nómada. Por eso por eso aquella gente de ese pueblo, del pueblo de Israel, tenían en su cultura muy impregnada la idea del pastoreo, de la realidad del pastoreo. De hecho, por eso, bueno, aquí en esta imagen estoy enmarcando una sección en donde se ven las ovejas. O sea, era parte, si nosotros buscamos imágenes acerca del pueblo de Israel, normalmente no, lo van a ver en peregrinación, lo van a ver con una comunidad itinerante que va caminando, que siempre está caminando, ¿sí? Y sobre todo nos hacemos alusión más a lo que pasaron en el Éxodo, que pasaron mucho tiempo caminando hacia la tierra prometida. Entonces, tenían muy arraigado en su ser la idea del ser pastor. Es por eso que ellos en su reflexión religiosa o en su realidad religiosa en torno a Dios, su comprensión de ese ser de Dios lo hicieron en relación a eso que tenían
impregnado en su cultura. Por eso lo utilizaron mucho también en todas aquellas personas que actuaban en nombre de Dios y de cómo también ellos tenían su papel frente a Dios, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. Bueno, primero me gustaría hacer un paréntesis, un ejemplo para comprender. Les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes a Dios Padre? ¿Cómo se lo imaginan? O sea, o cuando ven imágenes acerca de la Trinidad, ¿cómo presentan a Dios Padre? Yo creo que más de ustedes se imaginó a este Dios, a nuestro Padre Dios, como ya un hombre de edad avanzada, como alguien pues que ya tiene sus años, ¿verdad? Pero realmente nosotros no podríamos imaginar cómo es Dios porque el que se encarnó fue Jesús. El que se hizo hombre fue Jesús, no fue Dios. Por eso nosotros no deberíamos de alguna manera como imaginarnos a Dios limitándolo a una imagen concreta, porque Dios no se encarnó. Dios no está sujeto a la corporalidad como Jesús. Jesús sí, porque Jesús se encarnó y se hizo hombre. Dios no. De hecho, hay un poeta y filósofo griego que se llama Genófanes, si no lo estoy diciendo mal, si no hay alguien me corrige. Él vivió cerca del siglo V y él decía en sus escritos y en sus poesías que si los bueyes, los caballos tuvieran manos y pudieran dibujar con ellos a su Dios o a lo que ellos comprenderían como Dios, ellos dibujarían a sus dioses semejantes a caballos y a bueyes. O sea, dando a entender que, digo, de alguna manera simbólica, ¿verdad? Que nosotros, los hombres, desde un principio de la historia, hemos adjudicado características y cualidades humanas a Dios. Y eso también lo vemos con los dioses griegos y los dioses romanos. Le daban figura de hombre a sus dioses, les daban características humanas a sus dioses. Entonces, nosotros hemos hecho eso también. Claro, no estoy diciendo que Jesús nos encarnó, claro que lo hizo y vivió con nosotros. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios Padre, para poderlo escenificar y comprender mejor su esencia, le hemos a él atribuido también características humanas y lo hemos puesto como un hombre de edad avanzada porque queremos significar que pues él ha existido desde siempre, ¿sí? Y él posee la sabiduría, ¿sí? Él es el Dios creador, entonces pues por eso se presenta como un hombre de edad avanzada, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Por qué creen que ustedes antes se tenía el concepto de que Dios era un Dios castigador? Porque nosotros como humanos lo hacemos. Nosotros cuando nos enojamos, sobre todo los papás o incluso también entre hermanos, nos enojamos y ponemos castigos. Dios no hace eso. Ahora, el término en teología o en filosofía se llama antropomorfizar. Antropo significa hombre, morfo significa forma. Entonces le damos la forma de hombre. Antropomorfizamos a Dios, ¿sí? Empezamos a darle esas cualidades y esos atributos a Dios. Por eso yo me acuerdo mucho que mi abuelita me decía cuando estábamos chiquitos que cada vez que llovía, era porque Dios estaba llorando. Entonces, le está dando un atributo a Dios, era su forma de entender de alguna manera o de manifestar o de dar ella a entender a los demás el dolor que Dios Padre tenía por alguna situación. Digo, ahorita no recuerdo cuáles eran como sus motivos de decirme eso. Yo creo que era porque a veces era muy travieso, entonces, pues bueno, yo creo que por eso utilizaba eso de excusa como para que me portara mejor. Entonces, cómo nosotros antropomorfizamos. Entonces, eso significa, así como el pueblo de Israel, que nosotros siempre vamos proyectando lo que nosotros traemos en nuestro interior. Nosotros, toda nuestra experiencia, todo lo que conocemos,
para entender una realidad que no entendemos o algún misterio, nosotros entonces proyectamos lo que tenemos adentro hacia afuera para nosotros entenderlo, ¿sí? Nosotros, si se nos presenta algo que no entendemos, que no tenemos experiencia, pues entonces no lo vamos a comprender. Pero para nosotros explicar y comprenderlo necesitamos atribuirle nuestra experiencia, lo que tenemos en nuestro interior, lo que está arraigado a nuestra personalidad, a nuestra historia, a nuestro entendimiento, cosas que traemos para entender mejor el misterio. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para entender mejor esto, el misterio de Dios, lo que hizo fue atribuirle el ser pastor a Dios, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros sabemos que el pueblo de Israel identificaba a Dios como su pastor, como su jefe y compañero, porque eso era lo que era el pastor en aquella realidad del pueblo de Israel. Era el jefe y era compañero. Entonces, por eso le atribuyeron el ser pastor a Dios, ¿sí? Ahora, como veíamos, no nada más utilizaron esta realidad de pastoreo para dársela a Dios, sino a todo aquel que actuaba en nombre de Dios, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros buscamos imágenes del Antiguo Testamento, vamos a ver algunos que tenían un cayado, por decir. Digo, yo creo que ustedes ya se imaginarán quién es al poner esta imagen en la presentación. Es Moisés. Y Moisés se le pone con ese bastón porque quiere representar que él también fue pastor del pueblo de Israel en un momento. Y de hecho Moisés es para ellos también juez y compañero. Y para nosotros es prototipo del que ha de ser un pastor en Israel. O sea, él es el prototipo de todos aquellos que quieren o que en su momento querían ser pastores del pueblo de Israel. ¿Sí? Y nosotros por el Salmo 77, nosotros podemos decir, tú guiaste a tu pueblo como rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Eso significa también que el pueblo se veía como un rebaño, ¿sí? Un rebaño cuyas ovejas siguen los pasos por la senda de la alianza de Dios. ¿Sí? Entonces, pues ya empezamos a ver cómo esta realidad del pastoreo en el pueblo de Israel se empieza a manifestar en su comprensión religiosa, ¿sí? Cómo Dios lo ven como pastor, jefe y compañero, pero también aquellos que venían en su nombre, que eran pastores, eran jefes y compañeros, y el pueblo mismo se veía como las ovejas, como el rebaño, ese rebaño que sigue la alianza de Dios. Muy bien, entonces hay 4 características del pastoreo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Primero, la identidad y la pertenencia. El pueblo se sentía elegido por Dios, se sentía que era parte de Dios, ¿sí? Entonces había una pertenencia muy grande. Ellos se reconocían como el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. Otra de las características es el cuidado. Manifestaba este cuidado la guía continua de la protección de Dios, ¿sí? De hecho, también nosotros en Isaías podemos leer Isaías 40, dice, bueno, esto es en relación a que esta guía, este cuidado se manifestaba en ternura. Isaías 40 dice, como pastor pastorea a su rebaño y recoge en brazos a los corderos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. Entonces, habla de un cuidado, de un amor incondicional, de una ternura muy grande de parte de Dios hacia su pueblo, ¿sí? Y a través de esta realidad de pastoreo lo manifestaban. Otra de las características de este pastoreo de Dios era la liberación de sus enemigos. Cada vez que el pueblo estaba junto a él y era oprimido por pueblos vecinos o agresores, el Señor los liberaba, los liberaba. Y no nada más los liberaba, sino que también les daba en muchas veces la victoria sobre el pueblo opresor, ¿sí? Entonces nosotros lo vemos desde la esclavitud de Egipto, ¿sí? O sea, de cómo el Señor los liberó, ¿sí?
Y bueno, también la tierra, ¿verdad? Y aquí en esta cuestión también se nos viene la tierra prometida, la tierra que les iba a dar en herencia desde Abraham, se le fue prometida la tierra para todos sus descendientes, el pueblo elegido de Dios. Pues bueno, son las características de este pastoreo de Dios. Ahora, nosotros también vemos que en el Antiguo Testamento hay buenos pastores y hay malos pastores. Y vemos otro modelo del pastoreo. Lo vemos con el rey David. De hecho, nosotros, si leemos la historia del rey David, nos damos cuenta de que David en su pequeñez era pastor de ovejas. Y por eso el Señor lo elige a él. Lo elige porque él ya entendía lo que es ser un pastor, lo que es el cuidado de las ovejas, ¿sí? Lo que era estar al pendiente de que ningún animal, un animal depredador estuviera al acecho cerca del rebaño. Entonces, por eso Dios elige a David, porque entiende la realidad del pastoreo, ¿sí? Ahora, pues bueno, ya lo mencionamos, también existieron los malos pastores, y esto lo vemos mucho en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y también lo vemos mucho en el libro del profeta Zacarías, que en vez de realizar la tarea encomendada, se valieron de su misión en beneficio propio. O sea, que en vez de utilizar la autoridad que tenían para guiar al mismo pueblo, el rebaño de Dios hacia Dios, utilizaron esa autoridad para tener algún tipo de beneficio personal. ¿Sí? Ahora, es por eso que Dios promete un nuevo pastor, ¿sí? Que a través del tiempo se va manifestando que va a ser el ungido, el elegido, el Mesías enviado. Y nosotros sabemos por la historia de la salvación, por el Nuevo Testamento, a quién se refiere. Y pues es a Jesús, ¿sí? Entonces, como había buenos pastores, pero también había malos pastores que en vez de acercar más a las ovejas, al pastor supremo, en vez de eso las alejaba o utilizaba provecho, pues entonces Dios decidió mandarles y prometerles a alguien que iba a ser el nuevo pastor y con una enseñanza igual a la de Dios, porque iba a ser el mismo Dios encarnado, ¿verdad? Una vez que, bueno, ya Jesús inició, bueno, ya vamos a centrarnos ahora en el Nuevo Testamento, una vez que ya Jesús inició ya su vida pública, a él le sirvió mucho eh, lo que es el Antiguo Testamento para conocer la realidad por la que ya venía el pueblo elegido, ¿sí? Un pueblo que también venía herido de de estos abusos de los malos pastores, pero también de esa experiencia de haber tenido buenos pastores. Y por eso, bueno, obviamente centrándonos también en esta falta de ese pastor prometido o de ese pastor bueno, pues Jesús mismo decía, y lo vemos en Mateo 9:36 y Marcos, que están como ovejas sin pastor, ¿sí? Y también sigue utilizando esta misma realidad del pastoreo por también la realidad de la cultura de ese tiempo, que era muy común también todavía tener eh, en, eh, pues en su realidad también algunos ganados, ¿no? Entonces sigue utilizando Jesús el mismo término. Entonces, otra vez también, bueno, ya con el tiempo, los apóstoles escribirán, los escritos apostólicos dirán que gracias a Jesús, las ovejas descarriadas han vuelto al pastor, ¿sí? Entonces, pues bueno, es algo que siempre se ha utilizado. Por eso nosotros seguimos utilizando el término de pastoreo, teología pastoral, ¿sí? Hay que trabajar en la pastoral, ¿sí? Es que tengo mucho trabajo pastoral, por eso nosotros hemos estado aplicando igual los mismos términos de la pastoral, por esta realidad. Claro, nosotros ya no tenemos en nuestra cultura tan arraigado la idea del pastoreo,
pero es necesario que la comprendamos para seguir viendo a Dios, a los enviados de Dios, a nosotros mismos, al pueblo de Dios, con estas semejanzas de lo que era el pastoreo. Bueno, aquí creo que repetí sin querer, una disculpa. Bueno, ahora, el mismo Jesús se presenta como el buen pastor, ¿sí? El mismo Jesús habla de que Él es el buen pastor. Y de hecho esta imagen me encanta porque, bueno, ya también lo hemos leído, ¿no? Me hace alusión al pasaje de Lucas en el capítulo 15, que habla de que como el pastor cuando una oveja se le pierde, no va a dejar a las 99 en busca de la oveja perdida. Entonces, Jesús mismo utiliza esta realidad, estas parábolas del buen pastor, incluso en Juan, en el Evangelio de Juan, él mismo se dice, en Lucas no lo hace, no dice yo soy el buen pastor, pero hace parábolas en relación a esto. Sin embargo, en Juan, en el Evangelio de Juan, escuchamos o leemos cómo él mismo se titula: yo soy Jesús el buen pastor, yo soy el buen pastor, ¿sí? El que da la vida por sus ovejas. Hay un video que, bueno, que lo busqué, pero no lo pude poner, que me gustaba mucho, que también, bueno, en la misma Biblia lo hemos escuchado, esta frase que dice que las ovejas reconocen su voz, reconocen la voz del pastor. Este video consistía en que había una persona empezando a grabar el video en donde empieza a gritar. Empieza a gritar, la imagen da hacia las faldas de una montaña en donde se veían ciertas ovejas. Entonces empieza a gritar como queriéndoles llamar. Y las ovejas, pues no le hacen caso, ahí se siguen pastando, ¿verdad? Siguen ahí en el pasto, unas echadas, otras comiendo, pero en eso el video, sin dejar de mostrar a las ovejas, muestra también a otra persona. Y esta persona grita de alguna manera con su voz particular, con su tono particular, y en eso todas las ovejas empezaron a dirigirse hacia donde escucharon la voz. Eso me impactó mucho porque quiere decir que también nosotros debemos de tener eso en nuestra esencia, en nuestra naturaleza. El Señor nos creó, el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos pensó desde su eternidad para estar en este preciso momento. ¿Cómo no escuchar la voz de aquel que es nuestro creador? ¿Cómo no sentirlo como los discípulos de Maús, que cuando, a pesar de que no reconocían al Señor que caminaba con ellos sentían que su corazón ardía cuando lo escuchaban? Y es por eso que nosotros debemos de ser conscientes de que el Señor nos habla en cada momento de nuestra historia, de nuestra vida, y nosotros debemos de hacer que las ovejas escuchen la voz del pastor. Debemos de ayudar a las demás personas a que escuchen la voz de su pastor, porque ahorita hay tantos ruidos, hay tantas cosas, hay tantas situaciones en nuestra vida, en la realidad de cada persona, que hacen que su corazón se bloquee y que sus oídos se cierren ante la voz de su Señor. Y es muy triste cómo muchas personas pasan gran parte de su vida con muchos problemas y no escuchan a Dios, no pueden sentir el que Dios los quiera consolar. Uno, cuando sabe que Jesús está presente en su vida, le da mucha ternura saber que el Señor sigue ahí, estando en las realidades duras y difíciles de la propia existencia humana. Es un consuelo muy grande saber que el Señor está del lado nuestro. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Una de las otras de las características que ahora vemos en el pastoreo de Jesús, ahí disculpen, no se ve la última letra de Jesús, es igual, van coincidiendo en algunas y van saliendo otras nuevas. También habla de la pertenencia.
de eso mismo que hablábamos, de que le pertenecemos a Jesús y que por pertenecerle podemos escuchar su voz. También hablas de ese cuidado, también lo mencionábamos con la cita bíblica, cómo el Señor no va a dejar resguardadas a las 99 para ir en búsqueda de la que se le ha perdido. Habla de ese cuidado, de esa protección, igual de esa ternura que se manifestaba en el Antiguo Testamento en relación a Dios, pues se sigue manifestando esa ternura de parte de Jesús hacia nosotros. También habla de la liberación, ¿verdad? Cómo no vino Jesús, más bien, cómo vino Jesús a liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es el dolor, el sufrimiento y la muerte eterna. También vemos el universalismo como algo nuevo, como una novedad, porque Jesús no viene por unos, viene por todos. Viene también por los pecadores, viene también por los que se han cerrado a su voz, viene por todos. No hay ninguno a quien el Señor no quiera tener entre sus brazos. Y pues bueno, también eligió y llamó a otros pastores, a otros a representarlo entre sus ovejas, ¿sí? Y aquí yo quiero que no nada más pensemos en el sacerdote, quiero que piensen en cada uno de ustedes que también pueden ser pastores en un grupo de matrimonios, en un grupo de jóvenes, en un grupo cualquiera, ¿sí? O incluso en su casa. Ustedes también son pastores, ustedes también son llamados a tener esas actitudes y esas características que tiene Jesús con nosotros. Nosotros también estamos llamados a ser misericordiosos, amorosos con los demás. Y nosotros no vamos a poder entender eso si nosotros no conocemos a Jesús. Por eso es importante que nosotros veamos este tema, porque ¿de dónde viene ese deseo de, de atender también, de llevar a todos hacia Dios, de que todos conozcan a Jesús? Es por esta realidad o esta comprensión del pastoreo, ¿sí? Ya para terminar, bueno, esta es la última presentación, pero me gustaría hacerles algunas preguntas para que ustedes vayan meditando esta cuestión. Estas preguntas se van a hacer en este momento, van a tener algunos minutos. Después de decir yo las preguntas, pues no voy a terminar con la presentación, con la grabación, pero me gustaría que ustedes mismos estuvieran reflexionando en las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué características de Jesús veo en los evangelios que me hace a mí ser semejante a Él en su pastoreo? Trato de explicar un poco esta pregunta. ¿Qué características yo veo en los evangelios, veo en Jesús, que me hacen a mí también de alguna manera adjudicarme o de alguna manera también adquirir esas características para yo llevarlas al pueblo? Entonces, esta primera pregunta va a ser en relación a, igual y hagan grupos de 5 personas o de como ustedes quieran, pero donde, oye, yo me acuerdo de que Jesús dice que es la vid y nosotros somos los sarmientos. Esa también es una característica del pastor porque quiere que estemos con él, quiere que estemos arraigados con él, que seamos sus ovejas y que no nos separemos de él. O por decir también, digo, pueden hacer de que también, pues, oye, en la multiplicación de los panes, como el Señor multiplicó para darle de comer a los demás, como el Señor constantemente nos da de comer, tanto de manera material como espiritual, como el Señor no nos olvida y nos da siempre el alimento en nuestra mesa, ¿sí? Se preocupa por nosotros y también en lo espiritual, ¿sí? Como en la Eucaristía día con día se encarna para estar con sus ovejas, para que nosotros podamos consumirlo y nosotros participar de esa divinidad. Digo, traten de reflexionar en torno a esto. ¿Qué más características tiene? ¿A quiénes se acercaba más Jesús? ¿Cómo reprendía el Señor a sus discípulos? ¿Qué les decía? Si hay algún pasaje que te guste, compártelo entre ese grupo de personas para que empiecen a ver qué características de Jesús
tiene en sus evangelios y que nosotros podamos aplicar esa realidad. Ahora ya, entonces, la primera pregunta es primero en torno a eso, es reflexionar las características de Jesús. Y la segunda pregunta es cómo yo lo puedo aterrizar en mi vida, en mi historia concreta. Si yo estoy en mi trabajo, ¿cómo aplicar esas características de Jesús en mi trabajo? Si yo estoy en la escuela todavía estudiando algo, ¿cómo puedo aplicar las características de Jesús en mi estudio? O ahí mismo, cada sábado que van a las sesiones, o en mi casa, o en la parroquia, ¿cómo yo puedo hacer acciones concretas en relación a estas características de Jesús y que me hacen ser un pastor como Jesús, el buen pastor? Pues bueno, los dejo con la tarea ahí para que lo hagan. Yo mientras, pues bueno, me retiro, me despido. Dios me los siga bendiciendo bastante y les mando mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.